Capital del imperio. De repente, toda la alta sociedad se vio envuelta en rumores, y el principal culpable de estos rumores siempre fue una mujer, la única hermana del actual emperador y la única gran duquesa del imperio, Olivia Ellington. Ella siempre se comportó de manera excéntrica. En lugar de tomar té con sus amigos, prefería la compañía de caballeros sudorosos, y en algún momento, en lugar de vestidos, comenzó a usar pantalones y a llevar una espada. Circulaban rumores sobre el amante de esclavos de Olivia. Era salvaje y bestial, y la sociedad estaba interesada en saber si esto era cierto o no. Se acercaba el cumpleaños de la princesa, por lo que se celebraría un baile en el Palacio Imperial, y la propia Gran Duquesa, a quien no era fácil ver, estaría allí. Palacio Imperial, día del baile. El heraldo anunció a Su Alteza Real, la duquesa Olivia Ellington. Los presentes quedaron maravillados por su vestido, y sobre todo por el escote de su espalda. La duquesa estaba acompañada por un hombre de extraordinaria belleza, desconocido para todos. La gente susurraba que se trataba del mismo esclavo, pero no tenía cola y tenía las orejas perforadas. Olivia dejó a su compañero por un momento para saludar al emperador, pero tan pronto como se fue, la actitud de quienes la rodeaban hacia el hombre cambió dramáticamente para peor. Se paró en el balcón con una copa de vino y pensó en lo bien y tranquilo que estaba ahora, porque no había un alma cerca y nadie lo miraba con una mirada condenatoria. Su paz fue perturbada por una muchacha que salió al balcón, vio un vaso en sus manos y le pidió que lo probara. Fuera lo que fuese, el hombre le entregó un vaso, y antes de que pudiera beber un sorbo, la niñera de la niña irrumpió y le prohibió tomar, y mucho menos beber, nada de manos de extraños. La niña pensó que él era un príncipe y que en su vaso había una bebida extranjera. La niñera se la llevó sin darle oportunidad de explicarle todo. La sala estalló de nuevo en chismes. Todos empezaron a hablar del príncipe que había llegado de un país lejano. Olivia regresó con su compañera. Vio parte de la escena y le pareció linda. La niña era su sobrina llamada Lily. La duquesa explicó que lo llaman príncipe por ella. Olivia dijo que era un príncipe que huyó de un país lejano, porque fue acusado falsamente durante la lucha por el trono. Así el príncipe Caleb llegó a su imperio para esconderse de sus perseguidores. Según su leyenda, el príncipe va a matar a su tío y comenzar una rebelión, reclamando el trono, y ella, por el bien de la justicia, ayuda al príncipe y planea participar en la guerra como aliada. Olivia se rió y le aseguró a su compañera que no se preocupara, porque de todos modos su sobrina no creería que él era un verdadero príncipe, a ella solo le gustaba fantasear. Caleb dijo que si la muchacha descubría que él era esclavo, no estaría contenta, pero la duquesa lo tranquilizó. La duquesa besó a su compañero en público, y los presentes se quedaron boquiabiertos por la sorpresa. Habiendo terminado todos sus asuntos en el palacio, la duquesa dijo que era hora de regresar a casa. A Caleb realmente le encantaba cuando ella decía la palabra hogar. El palacio de la duquesa. Preparándose para ir a la cama, acarició a la pantera que estaba acostada en su cama. El animal se despertó. Olivia le acarició el cuello y se acostó en la cama. En un segundo, el animal se convirtió en un hombre. Era Caleb. Abrazó fuertemente a la duquesa. Mientras acariciaba sus cicatrices, recordó su primer encuentro, lo que había sucedido en el pasado. En la capital del imperio hay un lugar llamado Green Estate. Parece un antiguo castillo de un cuento de hadas y se eleva majestuosamente con el telón de fondo de un bosque verde. Esta finca tiene la historia más rica de todas las mansiones de la familia imperial. Era visitada a menudo, pero nadie vivió allí toda su vida. Este lugar perteneció al emperador durante mucho tiempo. No tuvo otros propietarios, a excepción de una persona, Olivia Ellington. La duquesa tenía un fuerte dolor de cabeza desde la mañana y se negaba a llamar a un médico, queriendo simplemente estar sola, pero su deseo fue interrumpido por Milady Scarlett, quien llegó a su palacio. Cuando se conocieron, las niñas comenzaron a abrazarse. Estaban felices de verse. Scarlett le llevó el regalo a la duquesa tan pronto como lo vio en la subasta. En ese momento pensó en Olivia, por lo que inmediatamente nombró un precio alto y ganó. Su Alteza quedó estupefacta. Frente a ella había un esclavo. Tan pronto como mi señora lo vio en la subasta, recordó que la duquesa no tenía esclavo, y son cosas bastante útiles. Si se lo domestica, puede enfrentarse a 3 caballeros entrenados, por lo que es muy adecuado para el papel de guardaespaldas.
Si un esclavo no es domesticado en la infancia, será imposible utilizarlo como subordinado, porque un esclavo adulto que no ama a su amo no le servirá fielmente. Olivia no tuvo tiempo de decir nada antes de que Scarlett dijera que tenía que irse. El viaje había tomado un tiempo increíblemente largo, y todavía tenía una reunión por delante, así que se fue. La duquesa no sabía qué hacer. La compra y venta de esclavos en el imperio no era considerada ilegal. Sin embargo, no todo lo que está dentro de la ley es correcto. El mayordomo se ofreció a enviarlo de regreso, pero Olivia ordenó que primero lo lavaran y lo colocaran en la cama, y que tiraran la jaula. La doctora Faith Young hizo todo lo necesario. Dijo que las heridas sanarían en 2 o 3 días. Las cicatrices quedaron porque las cicatrices y los cortes aparecieron en el mismo lugar cientos de veces. La duquesa decidió no devolverlo, ya que volvería a ser esclavo y sería tratado aún peor que antes, pero decidió dejarlo ir tan pronto como se recuperara. Faith Young dijo que tal vez no tiene un hogar, ya que fue capturado, significa que su hogar fue confiscado, y regresar a tal lugar es lo mismo que entregarse voluntariamente a los traficantes de esclavos, y tal vez no tenía una patria o un hogar para empezar, ya que podría haber nacido en una familia de esclavos. Olivia no sabía qué hacer. No podía quedarse con él porque el esclavo era muy joven, y ella no tenía edad suficiente para ser sus padres. Faith Young era médico de esclavos, por lo que sabía sobre ellos. No era joven, parecía un niño, pero en realidad tenía al menos 20 años. La niña no podía creer que este bebé tuviera 20 años. Cuando conozca a una pareja y se convierta en adulto, lo más probable es que parezca una persona normal y luego pueda salir a la calle sin riesgo de que lo vuelvan a atrapar, concluyó el médico. Los cautivos, independientemente de su edad, tienen orejas y cola como los animales, o algunas características físicas que la gente común no tiene. No todos son así, pero quizás en este caso es porque este niño pertenece a la tribu Karan, que es una especie muy rara, y ni siquiera Faith Young tenía información sobre ellos. Y más raros aún eran los de piel oscura. Se estaba haciendo tarde y Faith Young tenía que irse. Prometió tratar de encontrar personas que pudieran proteger y aceptar a este esclavo. Olivia se sentó junto a la cama del esclavo toda la noche. Al día siguiente, la finca de la duquesa. La habitación estaba desordenada. El esclavo estaba sentado en el armario, enojado. En cuanto le dije algo, empezó a sonreír de inmediato. Olivia se le acercó e intentó explicarle que allí nadie le haría daño, pero que solo querían alimentarlo. La duquesa continuó diciendo que ella era la señora aquí y no iba a mantenerlo como esclavo, por lo que había llamado a un médico para curar las heridas, y si él quería, estaba dispuesta a dejarlo ir si bajaba, y se disculpaba con todos. El esclavo se dio la vuelta, se tumbó y contaminó el aire de la habitación. Olivia ordenó que se limpiara el lugar y que se continuara con la limpieza diaria, pero que al esclavo no se le diera comida ni agua hasta que lo pidiera. Y así comenzó una pequeña guerra. El esclavo rompió los muebles, rasgó las costosas cortinas, o bien era demasiado resistente, o bien era terco por naturaleza, o tal vez de repente creó caos a cada hora. Habían rastros de sangre en la habitación. Un esclavo rompió una olla y se lastimó. Valió la pena ayudarlo, pero no dejó que nadie se acercara a él. Había una ventana rota en la mansión, pero una persona común no podría haber hecho esto. Las ventanas de la mansión están hechas de cristal de alta calidad, incluso tienen un hechizo mágico en ellas. Olivia estaba asombrada. Después de tal alboroto, el esclavo debía haber gastado mucha energía, pero aún así no había pedido nada. La duquesa fue informada que el niño estaba desaparecido. Pensó que estaba escondido en algún lugar porque tenía hambre y regresaría pronto, pero no había bebido nada durante 4 días. Si una persona no bebe nada durante 4 días, aparecerán problemas de salud. Los cortesanos buscaron al esclavo por todas partes, pero desgraciadamente no pudieron encontrarlo en ninguna parte. El mayordomo y las damas de compañía estaban a punto de ir a buscarlo al jardín cuando oscureció. Olivia se sorprendió de su iniciativa. Ella empezó a pensar que el esclavo podía haber muerto por su culpa y que no debería haber escuchado al médico, sino liberarlo inmediatamente por su bien y el de él. La duquesa corrió al jardín y se apresuró hacia el estanque. Un esclavo exhausto yacía cerca de la orilla. No le quedaban fuerzas. Se dio cuenta de que el esclavo había estado en la habitación todo el día, por lo que solo podía ver el parque fuera de la ventana,
Así que rompió la ventana y saltó y corrió a buscar agua. Su objetivo era criarlo, pero se dio cuenta que había cometido un error al privarlo de agua y comida, porque en la educación se utilizan medidas estrictas de necesidad cuando no hay amenaza para la vida. El esclavo era muy ligero y delgado. Olivia no le dio una segunda oportunidad a nadie, pero a él no solo le dio una segunda, sino incluso una tercera. El niño abrió los ojos la tarde del segundo día y volvió a subirse al armario. Le trajeron la cena a la duquesa y esperó a que bajara el esclavo. Al ver la comida, se abalanzó sobre ella, lamiendo todo el plato. Olivia intentó explicarle al chico que la comida se come sentado en la mesa, y no sobre ella, pero él no la escuchó y saltó a la cama debajo de la manta. La niña tenía un largo camino por recorrer en términos de entrenamiento. Entonces el esclavo habló. ¿Por qué mencionó la escotilla 3? Ella pensó que no estaba hablando de su nombre, sino de algún objeto, pero la niña estaba interesada en saber su nombre. Él no sabía su nombre. Fue capturado cuando era pequeño. No tenía otro nombre. Nadie nunca preguntó por el nombre de un esclavo. Olivia ideó un nombre para él. Lo llamó Caleb, pero le dio el derecho de elegir otro nombre si no le gustaba. Le sorprendió que el esclavo diera su nombre, pero resultó que era el pago de la cama. Lo más importante en este caso es que puede hablar. Caleb pensó que valía la pena, ya que nadie había sido capaz de hacerle hablar antes. Olivia le ordenó que si lo veía comer otra vez en la mesa, le daría agua sola en lugar de sopa, y que su cama, solo la suya, le había permitido dormir allí mientras estaba enfermo, y ahora debía ir a la habitación preparada para él. El tipo fingió no oírla. Se dio la vuelta y se fue a la cama. La duquesa se enojó porque la ignoraban, pero luego se tranquilizó y se acostó a su lado. Hacía mucho tiempo que no sentía el aliento de una persona a su lado en la cama. Comenzó a pensar que ya no era un niño, pero luego detuvo sus pensamientos. Tal vez la presencia de un hombre influyó. Los sirvientes comenzaron a tratarlo como un miembro más de la familia, aunque no todos opinaban lo mismo, y la razón era obvia. El muchacho era un prisionero. Olivia intentó que Caleb se pusiera los zapatos, pero él se negó a hacerlo porque siempre había andado descalzo antes. Se descubrió el motivo de su reticencia. El tipo nunca usaba zapatos porque era esclavo, pero la duquesa intentó explicarle que ya no era esclavo y quemó sus documentos. La duquesa se encargó de ponerle las botas y le dijo que si quería vivir allí, tendría que usar zapatos, y Caleb tuvo que aceptarlo. El niño ya no causaba problemas, y pronto se volvió más obediente. No huía como antes, y no mostraba hostilidad cuando estaba en la misma habitación con gente. A la niña le gustaba pasar tiempo con él, sobre todo porque hacía mucho tiempo que no vivía con alguien. Olivia se encariñó mucho con Caleb. Sin embargo, aquellos que habían estado evitando al tipo, aparecieron en la mansión. Dijeron que parecía bastante inteligente, y por lo tanto, sabía con quién estar cerca. Olivia no podía entender lo que pasaba por su cabeza. Caleb miraba constantemente por la ventana y pasaba el tiempo sin hacer nada. Cuando la muchacha le sugirió salir, el chico se sorprendió mucho. No sabía que eso era posible, pero Olivia le recordó que él no era un esclavo y no estaba en cautiverio, por lo que podía ir a donde quisiera. La duquesa recordó que esto ya había sucedido antes. Caleb normalmente hacía lo que le decían si era necesario, pero si le pedías que tomara una decisión, la confusión inmediatamente aparecía en su rostro, así que al final no hizo nada. Con el pretexto de salir a pasear, Olivia empezó a llevar a Caleb a todas partes. Al principio estaba un poco perdido, pero pronto se acostumbró y empezó a responder a lo que le interesaba. La nueva habitante de la mansión no estaba especialmente interesada en las habitaciones decoradas de forma llamativa, pero le gustaban mucho los invernaderos y el jardín. Supuso que los Karans vivían en el bosque en grandes grupos. Faith Young llegó a la finca para comprobar su estado, pero Caleb le sonrió y no la dejó acercarse a él. Cuando el médico intentó examinarlo nuevamente, la empujó. Se subió al gabinete y dijo que no confiaba en los médicos. Olivia empezó a gritarle que era Faith Young quien lo había curado y que debía bajar. Sorprendentemente, el hombre le hizo caso y bajó. El médico dijo que había encontrado un lugar adecuado para Caleb. Todo lo que tenía que hacer era decirle cuándo podría llegar y todo estaría preparado. La duquesa ya había olvidado que había pedido buscarle un lugar, porque ya se había acostumbrado tanto a él. Pero por otro lado, por su propio bien,
Valía la pena enviar a Caleb a donde estaría mejor. No podía vivir bajo protección todo el tiempo. Debía ser independiente. Faith Young examinó al niño. No había problemas externos. Comía bien y todos sus órganos estaban en orden, y ahora puede viajar sin ningún problema. Caleb volvió a enseñar los dientes. Estaba enfadado. El chico no quería ir al refugio y salió corriendo directamente a la terraza y desapareció en el jardín. Olivia acompañó al médico a la salida y fue a su habitación a descansar, con la cabeza dando vueltas. Después de descansar un poco, ella todavía fue a buscar a Caleb. Lo encontraron en lo más alto de un árbol. El tipo subió allí específicamente para que no lo encontraran y lo dejaran solo. La duquesa dijo que si quería evitar que lo encontraran, debería haber huido de la finca. El tipo dijo resentido que si ella quería que se fuera, entonces no tenía sentido salvarlo. Olivia todavía estaba interesada en saber su edad, pero Caleb no lo sabía con seguridad. Calculaba que tenía 22 años. La muchacha le preguntó si le gustaría vivir con gente como él, ya que el médico le había encontrado un buen refugio, pero Caleb creía que no había buenos lugares para él, ya que la ciudadanía no tenía sentido. Podía ser atrapado en la capital y vendido en las provincias. Ningún lugar era seguro para él. Después de la oferta de quedarse en la finca, Caleb lo pensó. No estaba particularmente ansioso por quedarse en ningún lugar. No quería que lo arrojaran de un lugar a otro, como una especie de saco. Olivia no tiene la culpa de nada delante de Caleb. Al contrario, él la considera su salvadora. Y a pesar de ello, Olivia no puede deshacerse de algún tipo de sentimiento molesto. Después de pensarlo, le dijo que si quería, podía quedarse, pero con la condición de que la obedeciera. Todos en la finca la obedecían, pero no eran sus esclavos. La duquesa se sentó y bebió té. La criada preguntó si Caleb regresaría. Ella no lo sabía. Todo dependía de su decisión. Un tipo irrumpió por la ventana y regresó. Al día siguiente, la muchacha dio su nombre, pero Caleb pensó que su nombre era Su Alteza, ya que todos la llamaban así. Cuando Olivia regresó, encontró al niño leyendo un libro. Lo miró y pensó que había algo noble y sublime en él, que no encajaba con la imagen de un niño. Cada vez, en esos momentos, recordaba al gato calentándose frente a la chimenea, en una fría tarde de invierno. Después de que Caleb decidió quedarse en la mansión, nunca mostraron ningún descontento con su nueva vida, aunque tuvieron una discusión una vez cuando sus opiniones difirieron. El chico no estaba contento con los pantalones cortos. Pensaba que los usaban niños, pero él no era un niño en absoluto. Caleb atacó a Olivia. Estaba enojado porque ella lo consideraba un niño, pero la duquesa era una chica bastante fuerte. Lo derribó y le ordenó que nunca más la tratara así. Llamando a un sastre, la chica le pidió que le cosiera ropa nueva al chico. Después de este incidente, Caleb nunca volvió a atacar a la duquesa, y Olivia tuvo un dolor de cabeza por los problemas de criar a un chico. En un principio iba a contratar a un profesor profesional, pero su alto cargo no se lo permitió. Olivia Ellington una vez fue una princesa, y ahora era una duquesa. Estaba rodeada de aristócratas, y todos sus maestros también eran de familias nobles. A pesar de las órdenes de la princesa, todavía eran aristócratas de nacimiento, y nunca habrían soportado una humillación como criar a un prisionero. Caleb tenía habilidades inusuales. Aprendió el alfabeto en 30 minutos y leyó en mediodía. Era un placer enseñar a un estudiante así, que lo captaba todo rápidamente. El hombre caminaba por el pasillo de la mansión, cuando, en la oscuridad, una criada de la duquesa chocó con él. Una criada saltó de inmediato y se abalanzó sobre él, gritando y exigiéndole que se disculpara. Habiéndose alejado de Caleb, los súbditos comenzaron a cuchichear sobre él. No entendían por qué la duquesa trataba tan bien a este esclavo y tendrían que tolerarlo más. Al escuchar este chisme, Caleb le preguntó a Olivia cuánto tiempo se quedaría allí, pero ella no lo retuvo. El chico podía irse en cualquier momento que quisiera. Olivia creía que Caleb se había vuelto mucho más obediente que antes, porque ella lo había domesticado, y quizás porque él había decidido no resistirse más a ella. La duquesa pidió traer libros de la biblioteca, y en el camino, el chico se encontró con un hombre que nunca había conocido antes, quien estaba indignado porque un esclavo caminaba por el pasillo. El hombre resultó ser un caballero contratado por Olivia, y de inmediato le dijeron que no era un esclavo, sino un niño criado por Su Alteza. Él estaba extremadamente indignado,
No entendía por qué ella necesitaba una mascota. ¿Realmente no tenía suficientes amantes? Caleb sintió nuevamente esa mirada de desprecio sobre sí mismo, y con ira arrojó sus libros al suelo y enseñó los dientes. El hombre blandió su bastón y golpeó al sujeto, provocándole una hemorragia por el golpe. El hombre ordenó que ese vil esclavo fuera expulsado inmediatamente. Caleb le enseñó los dientes, enfureciéndose aún más, y movió el brazo para patear al tipo, pero éste se preparó y le dio una patada en la barbilla. El súbdito de la duquesa empezó a pedir ayuda al médico, y el caballero exigió que atraparan al niño inmediatamente. Olivia estaba en su dormitorio, tomándose un descanso del trabajo y enseñándole a Caleb. Un preso irrumpió en su habitación. Se subió a la mesa con sus zapatos. La duquesa se indignó por tal acto. Encima llegó sin los libros que ella pidió. Caleb se acercó a su rostro y le pidió que salieran de allí juntos. Él le pidió que se fuera porque alguien buscaba a Olivia, y el tipo pensó que querían hacerle daño. En ese momento, ella vio una herida en su frente. Sir Elliot irrumpió en la habitación de la duquesa con un hombre enfurecido. Su Alteza comenzó a explicarle al señor que nadie podía entrar a la mansión sin permiso. El caballero volvió toda su atención hacia sí mismo. Dijo que tenía todo el derecho de entrar en esa casa, porque era su propia casa. Él era el marido de la duquesa, y no un nuevo caballero. Olivia se giró y abofeteó al hombre, poniéndole la espada en el cuello. Dijo que ese insulto a la realeza se castigaba con la muerte. El caballero comenzó a gritar que su majestad sabía que había venido aquí, especialmente porque todavía era el esposo de la duquesa. No dejó su sello en el papel de divorcio, y todavía era miembro de la familia real. La duquesa se mostró tranquila. Le susurró al hombre que el día que le envió los papeles del divorcio, su relación terminó y que no tenía sentido su sello. Olivia amenazó con cortarle el dedo a su marido, pero las amenazas no lo asustaron. No tenía intención de dar marcha atrás y no aceptó su decisión de divorciarse. Su Alteza le advirtió que si volvía a tocar algo en su casa, no solo le cortaría el dedo, sino todos sus miembros y los enterraría en la pocilga. Olivia miró a su exmarido Raymond con un profundo sentido de desprecio, y él no pudo decir ni una palabra. Lo único que pudo hacer fue sacar con dificultad una especie de caja y ponerla sobre la mesa con un golpe. Desapareció tan rápido, como si intentara escapar. No había necesidad de mirar lo que había allí. Lo más probable es que fuera una carta de divorcio sin sello. La duquesa advirtió a Sir Elliot que si un incidente así volvía a ocurrir, sacaría la espada no de su vaina, sino de su garganta. La muchacha se llamó Caleb y él la siguió. Ella comenzó a curar su herida, ungiéndola, y la herida sanó muy rápidamente. Caleb no sabía que la duquesa tenía marido, pero ella le aseguró que no había necesidad de preocuparse por eso. Hacía mucho tiempo que no vivían como matrimonio, pero el chico no entendía entonces por qué la dama se había casado con él. Olivia había oído que los cautivos, dependiendo de su especie, vivían con una pareja toda la vida, por lo que Caleb estaba interesado en saber por qué ella no se casaba por amor. La duquesa explicó que entre quienes le habían propuesto matrimonio, él era el más pobre, y su madre había elegido a Raymond porque creía que si Olivia tenía a su lado a un hombre incompetente, se ocuparía de controlarlo. Por un momento, la expresión de Olivia pareció increíblemente vacía. Su madre quería que la niña se vistiera con colores vivos, usara vestidos y bailara en bailes, pensara en peinados y en niños, como las demás niñas. Olivia amaba las espadas desde pequeña. Derrotó a su hermano a los 7 años. Si tenía la oportunidad de demostrar su habilidad, no la desaprovechaba. Además, tenía poder gracias a su amistad con los caballeros. Sin embargo, a su madre le pareció un plan para apoderarse del trono con la ayuda de un ejército. Para restaurar su reputación, Olivia necesitaba divorciarse de Raymond y casarse con otra, pero el divorcio era imposible porque requería el permiso del emperador, al que éste se oponía. Si Olivia realmente hubiera tenido planes para el trono, se habría divorciado de Raymond y habría expresado su intención de casarse nuevamente con alguien con poder. Luego los aristócratas influyentes la habrían seguido, y la muchacha habría solicitado el divorcio después de convertirse en emperatriz. La duquesa no quería nada de esto. Si perdía, podía ser enviada al exilio o asesinada, y si ganaba, tendría que vivir toda su vida con cautela. Afortunadamente, en caso de fallecimiento del actual emperador, se podía obtener el divorcio sin su sello.
por lo que tan pronto como sus padres fallecieron, ella inmediatamente escribió un decreto de divorcio. Se lo había enviado a Raymond hacía mucho tiempo. Él había estado bastante callado, y luego apareció de la nada. La duquesa no podía imaginar que él haría algo así. El actual gobernante del imperio no estaba del lado de su hermana, sino del de Raymond. Tenía la misma opinión que sus padres y consideraba a Olivia solo una chica caprichosa que no quería escuchar a su marido. Y Raymond, a sus ojos, parecía un pobre marido que lo pasaba mal por culpa de su esposa egoísta y grosera. En general, esa era su situación. Caleb no sabía qué decir. La duquesa le preguntó si cuando le dijo que necesitaban huir, realmente quería protegerla de Raymond. El chico recordó su pasado y dijo que quienes entran a la casa no pueden tener buenas intenciones. La duquesa explicó que aquellos que quieren hacerle daño normalmente no entran por la puerta principal, sino que saltan la valla, rompen las ventanas o añaden veneno a escondidas a su comida. Ella le aseguró a Caleb que no tenía nada de qué preocuparse, ya que ella se haría cargo de su seguridad. El tipo se enojó. No lo dijo con esa intención, al contrario. Tenía miedo por Olivia. Olivia admitió que Caleb era rápido y ágil, pero lo habían secuestrado 4 veces, por mucho que intentara escapar. El tipo permaneció en silencio y se dirigió hacia la salida de la habitación. La duquesa preguntó a dónde iba, y el prisionero respondió, ofendido, que era por culpa de su marido que había dispersado los libros y que debían ser recogidos. Sus palabras la enojaron. Ella no quería que la niña tuviera nada que ver con Raymond. Cuando Caleb se fue, pensó Olivia, no podía creer que tuviera 20 años. Actuaba como un niño. Nunca le gustó el hecho de que aún no había crecido, pero algo había cambiado desde que llegó a la finca. Caleb decidió que si Raymond volvía aquí, haría que Olivia se arrepintiera de sus palabras. La duquesa se llevó al niño con ella a la ciudad. Lo invitó a ir a algún lugar, pero él estaba perdido. Después de que Raymond causó caos en la finca, ni Olivia ni Caleb mencionaron nunca su nombre. El propio marido de la duquesa, al que casi le cortan un dedo, no volvió a aparecer, y Caleb, que esperaba su visita por diversos motivos, tuvo que olvidarse de todo por los estudios que le habían caído encima. Su Alteza le entregó al hombre un trozo de papel con un texto, y le pidió que lo memorizara. Contenía la dirección de Luis. Luis era una de las pocas exprisioneras que había recibido la ciudadanía y dirigía un refugio donde ayudaba a otros prisioneros que no tenían a dónde ir. La duquesa propuso salir juntas a la ciudad y al mismo tiempo mostrarle a Luis dónde estaba su casa y le enseñaría a encontrar direcciones. Después de que Olivia le preguntó si quería ir a algún lugar, Caleb no supo qué responder porque no conocía ningún lugar a dónde ir. Tan pronto como subieron al carruaje, la duquesa sintió que el chico no mostraba interés en nada, ya fuera por su carácter tan indiferente o por las condiciones en las que creció. Fuera cual fuera el caso, ella no podía obligarlo. Olivia ordenó seguirla y mirar a su alrededor. Al mismo tiempo le mostrará cómo buscar una casa por dirección. Caleb sintió como si alguien lo estuviera observando. Chocó con una mujer y su gorra salió volando de su cabeza. El niño inmediatamente comenzó a taparse los oídos, temeroso de ser notado, y la anciana comenzó a disculparse por no verlo debido a su mala vista. Caleb agarró su gorra y se la puso sobre la cabeza, y los transeúntes parecieron ignorar sus orejas. Olivia encontró la dirección correcta donde se vendían los mejores bastones, pero descubrió que el niño había desaparecido. Unos segundos después, Caleb corrió hacia él. Estaba pálido y sudando copiosamente. La duquesa le sugirió que regresara antes si se sentía incómodo en un lugar tan concurrido. Al entrar a la tienda de caña, se encontraron con el dueño de la tienda, quien estaba extremadamente sorprendido de que Su Alteza en persona hubiera visitado la tienda. El propietario sugirió subir y mostrarle a la duquesa todo lo que necesitaba. Caleb dijo que se quedaría abajo y miraría los bastones. El dueño de la tienda sacó un bastón que pensó que sería perfecto para la duquesa. Inicialmente, su taller no producía este tipo de bastón, pero después de que una persona importante le hiciera un pedido hace varios años, inició algunas investigaciones. Esto no era solo un bastón, sino una espada. Este bastón es ideal para alguien que domina la espada. Aunque esto era algo muy interesante, a la duquesa no le gustaban en ese momento las espadas, y el dueño de la tienda se ofreció a tallar cualquier bastón para ella. Oyeron una especie de estruendo en el primer piso. La ventana estaba rota. Todo estaba patas arriba. Caleb no estaba por ningún lado.
Afuera llovía mucho. Olivia corrió a buscar al chico, pero unas horas después regresó al taller con las manos vacías. Inmediatamente se puso en contacto con la residencia y movilizó a más de 10 caballeros, que para ese entonces ya habían conseguido poner toda la capital patas arriba. Pero la única información que se pudo obtener fue que cierta señora se había encontrado con Caleb. Ella se ofreció a acompañarlo a su casa, pero él desapareció rápidamente de la vista. Olivia solo estaría contenta si no pudieran encontrar al tipo solo porque se escondió bien, pero algo podría haberle sucedido. Solo había dos lugares conocidos por Caleb: la residencia ducal y la casa de Luisa. La duquesa estaba a punto de buscar al muchacho con los caballeros, cuando uno de ellos trajo a un hombre desconocido al taller. Ella agarró al extraño y le exigió saber dónde estaba el abuelo del niño. Él permaneció en silencio y no tenía intención de decir nada. Olivia lo golpeó con tanta fuerza que el hombre comenzó a sangrar. El desconocido inmediatamente se mostró más cooperativo. Dijo que no sabía que el niño tenía dueño. Le ordenaron y lo agarró, pero el niño salió corriendo. Su Alteza ordenó que todos los cómplices fueran capturados, sin dejar a nadie atrás y sin importarles sus extremidades. Lo principal era que sus lenguas estuvieran intactas. Olivia fue a buscar a Caleb, tratando de averiguar dónde podría haber ido. El último lugar que pensó fue el parque. Caleb tenía la costumbre de trepar algo alto en caso de peligro. Encontró un lugar desde donde, desde arriba, podía ver el escudo ducal en el carruaje que regresaba a la residencia. Caleb estaba durmiendo en lo alto del árbol. Olivia lo llamó pidiéndole que bajara y regresara a casa. Ella le aseguró que los bastardos que querían llevárselo habían sido capturados y que ahora estaba a salvo. Caleb dijo que nunca estaría seguro, porque nació así, y donde quiera que fuera, sería lo mismo. Olivia se dio cuenta de que cuando Caleb decidió quedarse en su casa, evitó los lugares concurridos desde el principio, pero aún así lo arrastró a la ciudad con ella, creyendo que no pasaría nada cerca de ella. El hombre intentó tranquilizar a la duquesa, diciéndole que ella no tenía la culpa de lo sucedido, porque los esclavos eran solo mercancías y a nadie le importaba si tenían familia, ciudadanía o un dueño. Lo único que importaba era el dinero. Por eso, quienes compran esclavos los mantienen en calabozos sin ventanas ni puertas hasta que crecen, para que nadie pueda robarles los bienes. Sin embargo, Caleb no creció, y por lo tanto, incluso si fuera a la casa de Luis, nada cambiaría, y por el resto de sus días vegetaría dentro de su casa, sin poder salir. El chico admitió que cada vez que huía, pensaba en dónde esconderse lo más lejos posible, pero esta vez pensó en la casa de la duquesa. Ella le dijo que no había nada de malo en tener un lugar al que regresar y que podía ir o venir cuando quisiera. Caleb no quería irse, pero Olivia no iba a perseguirlo. Pero si algo le pasaba a ella, tenía que encontrar su propio camino en la vida. El tipo estaba enojado, no iba a vivir sin la duquesa, y si ella moría en su mansión, quería ser enterrado junto a ella. Olivia recordó las palabras del médico de que la tribu Karae vive por instinto y permanece en forma de niño hasta que conoce a su pareja. Pero después de crecer, permanecen con su elegido para siempre y mueren juntos. Para Caleb era importante saber si podía tener esperanza para Olivia. Ella fingió no escuchar su pregunta y le pidió que regresara a casa. Olivia intentó explicarle a Caleb que un día su cuerpo crecería. Esto sucedería cuando conociera a su pareja, y en ese caso, esta chica se convertiría en su familia. Bajó del árbol y decidió ir a la residencia con la duquesa. Tan pronto como subieron al carruaje, Caleb se quedó dormido. Al llegar a la mansión, Olivia comenzó a despertarlo y descubrió que el tipo tenía fiebre alta. Tomando a Caleb en sus brazos, le ordenó al mayordomo que llamara a un médico inmediatamente. Después de la noticia de la desaparición de Caleb, el estado de ánimo de los sirvientes fue caótico todo el día, por lo que al ver su condición, la gente de la mansión no pudo ocultar sus sentimientos encontrados. Nadie podía decir qué tipo de enfermedad le había afectado, por lo que decidieron bajarle la temperatura primero. Olivia estuvo sentada junto a la cama de Caleb toda la noche. Él estuvo delirando hasta la mañana. A pesar de todos los medicamentos recetados por el médico, la condición del niño continuó empeorando rápidamente, y cuando el reloj pasó la medianoche, aulló de dolor. Un círculo vicioso sin fin. El niño recupera la conciencia por un momento. Mira hacia adelante. Luego se sumerge nuevamente en la oscuridad. Aunque ha pasado mucho tiempo,
pero no hubo noticias de la persona enviada a Faith Young. Mientras tanto, la fiebre de Caleb empeoraba, y cada vez que tocaba su cuerpo, sentía como si estuviera tocando un hierro candente. Olivia estaba furiosa. Los medicamentos no ayudaban. El médico no podía hacer nada. Simplemente se quedó allí parado y levantó las manos. El médico le dijo a la duquesa que incluso si la temperatura bajaba, el niño podría no volver a hablar nunca más, o incluso podría volverse idiota. En algunos casos, se produciría una discapacidad que paralizaría el cuerpo. Era difícil decirlo con seguridad. Su Alteza se culpaba a sí misma de todo, porque era ella quien había arrastrado al niño a la ciudad, que no quería ir a ninguna parte, y una vez que se encontró con él fuera de la residencia, no fue capaz de protegerlo adecuadamente. Olivia decidió contarle a Caleb una historia de su vida. Cómo un día, cuando era niña, fue al mercado, sin haber salido nunca antes del Palacio Imperial. Hubo diversión y comida por todos lados, y a la princesa le gustó que la atmósfera fuera completamente diferente a la de un evento social. Un gato callejero siguió a Olivia, y estaba a punto de pasar de largo, pero su amiga llevó al gato a un callejón desierto y compartió con él la comida que tenía consigo. Mientras lo alimentaba, mi amiga dijo que estaba muy preocupada por el gato, ya que podría enfermarse o morir de hambre si se lo dejaba desatendido. Entonces, la princesa dijo que lo llevaría con ella. No quería quedar mal a los ojos de su único amigo. Ese gato se llamaba Caleb, y con su llegada, la amiga de Olivia comenzó a visitarlo más seguido, y cuando ella no estaba, se sentía menos solo, porque el gato estaba cerca. Sin embargo, después de aproximadamente un año, Caleb comenzó a rechazar la comida. La princesa pensó que no tenía apetito debido al calor exterior, por lo que lo llevó con ella a la mesa del comedor, ya que el gato siempre había mostrado interés en la comida humana. La niña desmenuzó un poco de pan y, como era de esperar, se lo comió todo hasta la última migaja, y así el gato murió. Desde entonces, Olivia ya no puede abrazar a ningún animalito, ya sea un gatito, un cachorro o un bebé, porque el pan estaba envenenado. Entonces la criada le dijo a la princesa que el gato era consciente de la bondad que le demostraban, y por eso, a cambio de refugio sobre su cabeza, la salvó, sacrificando su vida. Olivia se disculpó con Caleb por darle ese nombre. Inclinándose sobre el niño, la duquesa le prometió cumplir su última voluntad y, si moría, enterrarlo en la mansión. Ella se inclinó hacia sus labios y le dijo que nunca lo abandonaría. Así que si aparecía el deseo de vivir, que lo tranquilizara y finalmente entrara en razón. Tomándole la mano, Olivia se quedó dormida a su lado. A la mañana siguiente, Caleb se despertó. La duquesa estaba acostada a su lado, tomándole la mano. No entendía qué estaba pasando, pero además de todo esto, sentía sensaciones extrañas. Al ver su reflejo en la ventana, quedó asombrado por lo que vio. El chico ya no era un niño, sino un hombre. En ese momento la duquesa se despertó. Al ver a un extraño a su lado, inmediatamente agarró su bastón, lo sujetó al suelo con él y comenzó a preguntar dónde había puesto a Caleb. Él dijo que era Caleb. Olivia no entendía cuál era el problema, pero los ojos del extraño realmente se parecían a los de Caleb. Alguien en la puerta anunció que la señorita Faith Young había llegado. La duquesa se distrajo y el hombre le arrebató el bastón de las manos, aprovechando la oportunidad. Faith Young y el mayordomo entraron en la habitación y se congelaron ante lo que vieron. El médico inmediatamente se dio cuenta de que era Caleb. En ese momento, Olivia recordó algo. Un esclavo solo llega a la pubertad cuando encuentra a su alma gemela. Después de examinar a Caleb, el médico concluyó que no había problemas en el cuerpo y la fiebre también había bajado. Hubo silencio en la habitación. Faith Young decidió que era hora de irse. De lo contrario, la incomodidad continuaría. La duquesa llamó al médico para hablar. Necesitaba saber cómo pudo haber sucedido esto. Pero Faith Young estaba tan sorprendida como la duquesa. Olivia no lo podía creer. Incluso asumió que el extraño había secuestrado a Caleb y que éste era un hombre adulto que se parecía mucho a él. Pero el médico la interrumpió porque el chico tenía las mismas cicatrices en la espalda. Faith Young le dijo a la duquesa que, aunque las cosas habían tomado un giro inesperado, ya no estaba obligada a asumir la responsabilidad del niño, ya que no era culpa de Olivia que él se enamorara de ella. Después de la declaración de amor de Raymond, esta era la segunda vez que escuchaba algo tan aterrador.
La mujer preguntó si a Olivia no le gustaba que la quisieran tanto. Pero ese no era el punto. Hasta hoy él era solo un niño pequeño. Faith Young reiteró que no tenía por qué hacerse responsable de lo sucedido. Sus orejas y cola habían desaparecido, por lo que ahora no era diferente de un humano. Y al ver cómo había inmovilizado a la duquesa con una mano, tenía mucha fuerza. La mujer dijo que aunque dejara a Caleb desnudo en medio de la plaza central, a nadie se le ocurriría secuestrarlo. Ella creía que al salir con un hombre por lástima, una mujer solo empeora las cosas para sí misma. Olivia empezó a buscar excusas. Quizá no era su culpa del todo, pero había un estrés severo. Aunque son poco frecuentes, se han registrado casos de esclavos Karan que, al encontrarse al borde de la vida y la muerte, crecieron repentinamente antes de conocer a su alma gemela, dijo Faith Young. Olivia saltó de su asiento y gritó que el chico había quedado en shock recientemente después del fallido incidente del secuestro. Entonces, ¿de dónde venía la fiebre del amor? El médico sugirió preguntarle al propio Caleb, y entonces la duquesa encontraría las respuestas a todas sus preguntas. Olivia decidió que era imposible evitar a la persona con la que vivía bajo el mismo techo, y como si nada hubiera pasado, regresó con Caleb. El roce de los cubiertos sobre el plato la irritaba, pero permaneció sentada tranquilamente. Sin embargo, comparado con cómo era cuando era niño, el progreso era claramente visible. De todos modos, Caleb aprende bastante rápido, y, aparte del ruido de los platos, su apariencia general es bastante buena. Caleb había estado bastante bien hasta ayer, pero hoy cada movimiento de sus manos era elegante. Quizás esto se debe a que los movimientos que eran difíciles debido a la corta longitud de sus brazos, ahora le resultan mucho más fáciles. Al darse cuenta de este hecho, la duquesa sintió que Caleb se había vuelto un poco más extraño y distante. Incluso si lo mirara con todos sus ojos, le resultaría difícil encontrar algo que le recordara al antiguo Caleb. Al mirarlo, Olivia se hundió por dentro. Decidió terminar su comida primero y se levantó de la mesa. Mientras se dirigía hacia la salida, Caleb la detuvo y le tomó la mano. Olivia le apartó la mano y le dijo que continuara cenando mientras ella subía a su habitación. Mientras se bañaba, pensó que no podría calmar su agitado corazón. Anoche, Olivia se preparó para lo que fuera que le pasara a Caleb. Sin importar el resultado, estaba decidida a cumplir con su deber con el chico. Sin embargo, Caleb no murió ni quedó incapacitado, simplemente creció, eligiendo un alma gemela con la que está listo para quedarse por el resto de su vida. Ahora que Caleb está sano y tiene el cuerpo que deseaba, no es exagerado decir que es un final feliz. Sin embargo, no entendía por qué el mero pensamiento de tener que enfrentarse a él de nuevo la angustiaba tanto. Olivia sabía perfectamente que no podía evitar encontrarse con Caleb todo el tiempo. Se burló de sí misma y del niño, tratando de encontrar en él al menos algo que recordara al niño que era. Se reprochaba a sí misma no ser una buena guardiana, ni una protectora confiable. La duquesa no podía dormir y con el corazón apesadumbrado salió a dar un paseo por el jardín. Pero el aire fresco no puso orden en sus pensamientos. Olivia escuchó el sonido de pasos de alguien. A tan hora no debería haber nadie en el jardín. Una bestia salvaje gigante apareció de entre los arbustos, y la duquesa ya se había resignado a la idea de que ahora moriría en sus garras. Ella quiso huir, pero sus piernas no la obedecieron y ni siquiera pudo mantenerse en pie. La bestia se sentó frente a ella. Cuando apoyó la cabeza en su regazo, la duquesa se dio cuenta de que era Caleb. El pelaje que cubría todo su cuerpo era tan negro que parecía haber absorbido toda la oscuridad de la noche, pero al mismo tiempo sedoso y brillante. Olivia le preguntó si era capaz de cambiar su apariencia de esa manera porque se convirtió en adulto, y si podía hacer algo más. La bestia meneó la cabeza. La duquesa no lo entendió. Eso significa que ya no puede hacer nada, o que él mismo aún no lo sabe. Ella se rió y se le ocurrió la idea de montar una bestia, como en un cuento de hadas infantil. Caleb frunció el ceño, pero Olivia le explicó que no era que fuera a tratarlo como a un caballo. Era solo una historia que había aparecido en su cabeza. Ella decidió desafiarlo y le dijo que no estaba segura de que él fuera lo suficientemente fuerte para cargar a alguien en su espalda. La bestia invitó a la duquesa a sentarse en su espalda. Con una felicidad infantil en sus ojos, se subió a su espalda. Olivia se sintió como si estuviera en un cuento de hadas de su infancia. Justo cuando estaba a punto de bajarse, Caleb corrió tan rápido como pudo, ignorando su grito.
Caleb la condujo a las profundidades del jardín boscoso de la residencia, donde la duquesa nunca había venido. El niño pasó de ser una bestia a un humano nuevamente y besó a Olivia. Se besaron durante largo rato al amparo de la noche, a la luz de la luna y rodeados de luciérnagas. Después del beso, Olivia no dijo ni una palabra. Solo miró pensativa y pensó en lo que acababa de hacer. Caleb no entendió qué significaba su expresión o si lamentaba lo que había sucedido. Finalmente, se volvió hacia el chico y le pidió que lo llevara a su habitación en la residencia. Una vez en la habitación, la duquesa dio las gracias a la bestia y ésta se acostó junto a su cama. Acariciándole la cabeza, la duquesa decidió decirle que como había crecido tanto, ya no necesitaba su ayuda. Caleb enseñó los dientes. Estaba enojado. Olivia se corrigió inmediatamente. Quería decir que ahora era poco probable que alguna amenaza pudiera hacerle daño. Antes de que pudiera terminar de hablar, la bestia volvió a tomar forma humana. El chico le tomó la mano, pero la duquesa lo detuvo y le pidió que se vistiera antes de hablar. Cuando se vistió y regresó, ella no podía quitarle los ojos de encima, y le parecía que todo lo que estaba sucediendo no era cierto. Olivia tenía muchas preguntas. Una de ellas era cómo logró transformarse de humano a animal, y viceversa. Pero el propio Caleb no sabía la respuesta a esta pregunta. La duquesa estaba preocupada por lo que haría ahora, porque como adulto podría vivir tranquilo incluso solo, y ahora podría ir a donde quisiera. Caleb la miró y fingió no entender la pregunta. Olivia esperaba haber entendido mal, ya que no era en absoluto adecuada para ser la otra mitad del corazón de Caleb. Decidió que la duquesa decía todo eso a propósito, porque él no era adecuado para ella. Olivia comenzó a asegurarle que no era así en absoluto. Después de que Caleb cambió, la gente seguía mirando en su dirección. Aparentemente, el problema no estaba en las orejas ni en la cola en absoluto. Se sentía deprimido y le parecía que la razón radicaba en otra cosa. La duquesa le confesó que todos lo miraban porque era hermoso y caminaban en círculos porque querían hablar con él. Incluso cuando Caleb era un niño, siempre atraía la atención de otras personas, y ahora un niño tan hermoso ha crecido y se ha convertido en un joven maravilloso, por lo que es poco probable que alguien pueda resistirse a mirar en su dirección. El niño tenía cabello brillante, piel sedosa, dedos largos y delgados, líneas faciales claramente definidas y cejas gruesas sobre ojos dorados que parecían piedras preciosas. No confiaba en Olivia. Pensaba que todos, incluida ella, pensaban que él era terrible y aterrador. Caleb estaba enojado. No entendía si esta era la primera vez que un hombre le confesaba sus sentimientos a la duquesa, y por qué ella intentaba negar este hecho con todo su cuerpo. Poniendo su mano sobre el chico, ella dijo que un romance fugaz no es un problema, pero una unión para toda la vida no es un asunto fácil. Olivia no creía ser la candidata más adecuada para ser la persona con la que pudiera pasar su vida, para que Caleb pudiera vivir mejor su propia vida. La duquesa intentó transmitirle al chico que ella no era rival para él. Caleb finalmente cedió y dijo que entendía, sentía que había cruzado una línea. Él no creía que valiera la pena gastar toda su vida en él, y la duquesa lo eligió porque tenía una apariencia patética. Y sin embargo, si se negaba, Caleb quería que la razón fuera porque no les agradaba, y no porque fuera un hombre bestia. Olivia detuvo a Caleb y comenzó a explicarle que no era que él fuera un hombre bestia, sino que ella todavía estaba viendo a ese mismo niño de 12 años frente a sus ojos. La situación le recordó a la duquesa la trama de un cuento de hadas infantil. El pequeño animal con el que había vivido todo este tiempo se transforma mágicamente en un apuesto joven. Habría sido mejor que no se conocieran, pero hasta ayer ella lo había criado como a un niño. Olivia ya estaba histérica. Dijo que Caleb debería salir con alguien que estuviera dispuesto a asumir la responsabilidad, es decir, su amor de toda la vida. Durante todo este tiempo, el chico escuchó atentamente a la duquesa, luego la tomó y la besó con fuerza. La empujó sobre la cama, todavía besándola, y Olivia ni siquiera se resistió. Para ella fue un beso muy indecente, porque nadie la había besado así nunca. Ella estaba sorprendida por la forma en que él besaba, ya que nunca había besado a nadie antes. Por un momento, Olivia lo detuvo, diciendo que él solo se sentía atraído por ella porque lo salvó, y si Caleb fuera un noble representante de la aristocracia, entonces le habría gustado. Caleb parafraseó su pregunta. Si él fuera un noble de una familia aristocrática,
¿Olivia estaría pensando tanto en su relación? La duquesa no podía garantizar una relación para toda la vida si se reencontraban. Caleb estaba enojado, sentía que Olivia lo consideraba una aventura de una noche. Él la sorprendió. Resulta que la gente se equivoca en algunas cosas, y las personas como Caleb también rompen. Solo había un cambio para él. Si Caleb estaba aquí, podría pensar en Olivia estando cerca, pero si se iba, tendría que hacerlo desde la distancia. Esto era lo que le preocupaba, ya que a la duquesa le parecía que, en lugar de sufrir por la pasión que surgía unilateralmente, sería mejor conocer a alguien que compartiera sus sentimientos. Pero Caleb ya había tomado su decisión final y no quería escuchar nada de eso. Agarró la cara de Olivia y dijo que si su decisión realmente destruía su vida, lo haría con sus propias manos, y la duquesa no debería ser considerada responsable de su elección. El chico estaba interesado en cómo Su Alteza trataba con todos esos numerosos hombres. Lo tenía todo muy sencillo. Si había una chispa, se acostaba con ellos. Si no, les daba la espalda. Caleb le permitió que le hiciera lo mismo. A Olivia solo le basta decir la palabra, y el chico se marchará inmediatamente, aunque tenga que hacerlo ahora mismo. Olivia no respondió, y Caleb no necesitó esperar su respuesta, ya que los dos estaban perdidos en su propio mundo, escuchando la respiración del otro. Después de lo ocurrido anoche, Olivia pensó durante un buen rato y finalmente tomó una decisión. Primero, quédate en la cama. El hecho de que Olivia estuviera confinada en la cama después de Caleb provocó malestar entre los sirvientes, que comenzaron a susurrar sobre el inicio de una epidemia por culpa de Caleb, que se había infectado el otro día. Asustado por estos rumores, el médico de cabecera de la duquesa llegó a su despacho para realizarle un examen. Al final, ayudó a Su Alteza a ocultar su fingida enfermedad, diciéndoles a todos los sirvientes que estaba un poco cansada. Se alegró de poder estar sola por un rato. Caleb entró en su habitación y le pidió que cuidara a la duquesa mientras estaba enferma. Y ahora estaban acostados juntos en la misma cama. Olivia fingió estar enferma porque le daba vergüenza ver a Caleb, pero al final él no se apartó de su lado en todo el día. Por más que chasqueó la lengua, diciendo que solo los tontos indiscriminados se emborracharían y se acostarían con un extraño, anoche sus acciones fueron 100 veces peores. Aunque la duquesa no estaba completamente borracha y no había ningún extraño acostado a su lado, la excusa que se le ocurrió fue verdaderamente absurda. Aunque pasaron la noche juntos, no hicieron nada especial. Simplemente se durmieron abrazados, como en una especie de juego de niños. Durante el proceso se besaron varias veces, pero no ocurrió nada realmente serio. Olivia le pidió a Caleb que se levantara un momento y fuera a buscar algo de comer, pero él se negó. Ella estaba enojada porque por culpa de él, ella fingió estar enferma. Parecía que esa noche, cuando se besaron varias veces, Olivia era la única que estaba constantemente nerviosa y dando vueltas en la cama. Caleb estaba completamente preocupado por ella, acostada en la cama, y nunca mencionó lo que había sucedido antes. Así que no apresuró a la duquesa a responder sobre lo que pensaba hacer con él en el futuro, y tampoco le preguntó si ahora lo veía como un hombre. Una serie de estos pensamientos llenaron solo la cabeza de Olivia, por lo que ella misma tuvo que dar los toques finales al lienzo. Pero Su Alteza aún no estaba lista para dar una respuesta. El comandante de la Orden de Caballería, Kyle, llamó a la puerta. Tenía un informe urgente. Los que capturaron eran un grupo de mercenarios comunes y corrientes que cazaban esclavos fugitivos. Y quien compra estos esclavos es la casa comercial Carlton. La duquesa no comprendía con qué facilidad un mercenario podía, con solo echar una mirada a un esclavo que vagaba solo, comprender de inmediato si éste se había escapado o estaba cumpliendo una misión por orden de su amo. Mientras deambulan por la zona en busca de esclavos fugitivos, primero atrapan a todos los que encuentran, y si después de la captura surge un problema, los mercenarios inmediatamente ponen excusas, pensando que es un esclavo fugitivo. Sin embargo, decidieron llevar a cabo tal plan no en algún lugar de las afueras, sino en la capital, a pesar de que vieron a Su Alteza con Caleb. Dijeron que alguien de la nobleza los estaba patrocinando. El comandante no pudo decir quién era, pero a juzgar por los rumores y las circunstancias, podría haber sido uno de los duques. A diferencia de Olivia, que recibió el título de Gran Duquesa, pero es conocida solo por ser la hermana menor del emperador. Cada una de las tres familias ducales que compartieron el ascenso y la caída del imperio
ejerce un enorme poder real. La duquesa estaba interesada en el tamaño de la casa comercial de Carlton. Como los aristócratas eran su principal base de clientes, tenía amplias conexiones y el nivel de su ayuda financiera no podía ignorarse. Nadie en esta área podía llevarse bien con él. Olivia consideró dar la orden de arrestarlos, pero no había pretexto ya que no habían quebrantado la ley. Su Alteza podría haber ordenado a la Orden de Caballeros que actuara, usando a Caleb como pretexto. Pero ahora que no había pasado nada, si Olivia visitaba la casa comercial de Carlton con los caballeros, inmediatamente pondrían toda la culpa sobre los mercenarios que habían intentado el secuestro. Además, antes de intentar hacer algo con respecto a la casa comercial, obviamente será presionada por la familia ducal y otros nobles que son sus patrocinadores. Si la duquesa empieza a entrar en conflicto con alguna de las familias ducales, no hay duda de que el emperador se quedará de brazos cruzados. Para utilizar la orden de caballería, uno debía encontrar un pretexto que pudiera convencer al emperador, pero Olivia no sabía si siquiera existía uno. Su Alteza comprendió que si la casa de Carlton era erradicada, otras casas seguirían la misma línea, ya que el tráfico de esclavos estaba legalizado en el imperio. Lo más importante era que no tenía derecho a voto. Al tener el título de Gran Duquesa, podía desempeñar el papel de consejera del emperador. Sin embargo, la regla que se le prescribía era no interferir en la política. La duquesa dejó ir al comandante por un rato. Necesitaba tiempo para pensar. Olivia no sabía qué hacer con los traficantes de esclavos. Si no quería involucrarse, podía simplemente matar al tipo en la mazmorra y terminar con eso. Pero dado lo que había pasado Caleb, ella quería al menos expulsarlos de la capital. Su Alteza pensó que sería mejor no decirle a Caleb que había capturado al cazador de esclavos, ya que podría agravar aún más su trauma. Olivia entró en la habitación de Caleb, donde él estaba leyendo sus libros de texto para matar el tiempo. Ahora que era un niño tan grande, no necesitaba ninguna supervisión durante su proceso de aprendizaje. Caleb extendió su mano hacia Olivia y la atrajo hacia él, sentándola en su regazo. Ella empezó a insultarlo burlonamente, diciendo que nadie se atrevía a hacerle eso a ella. La atrajo aún más hacia sí y la besó. Aunque Caleb era bastante bueno besando, Olivia se resistió porque tenía miedo de que alguien lo notara. El chico le aseguró que si alguien venía, le avisaría. Olivia necesitaba urgentemente corregir el hecho de que no podía resistir su tentación. Después de ordenar sus pensamientos, decidió contarle todo acerca del cazador que intentó atraparlo. El cazador estaba en la mazmorra subterránea de la mansión. La duquesa averiguó a qué organización pertenecía. Hubiera sido más fácil matarlo, pero quería saber los pensamientos de Caleb sobre este asunto. El chico no entendía por qué le contaba todo eso. Olivia explicó que si lo mataba, sería el final, pero si continuaba actuando, en el mejor de los casos, solo destruiría al pequeño grupo de mercenarios al que pertenecía. No podía atrapar a todos los esclavistas humanos, porque eso requeriría cambiar la ley y Olivia no estaba a la altura. Tenía poca gente de su lado, y podían aparecer muchos enemigos nuevos, y castigar a los mercenarios era su venganza personal, que podía manejar por sí sola. La duquesa le prometió a Caleb que si él expresaba tal deseo, trataría de pensar en una forma de hacerlo realidad. En ese mismo momento, se dio cuenta que había dicho una estupidez, porque con sus palabras se estaba metiendo ella misma en un callejón sin salida. Caleb pidió que todo esto se resolviera de manera que no le causara ningún problema a Olivia. Ella tomó su mano y le aseguró que no debía preocuparse por ella, que sería mejor para él decir lo que su corazón quería. En primer lugar, quería meter tras las rejas a todos los que compraban y vendían esclavos. Luego dróguenlos hasta que cada célula nerviosa quede destruida, y luego dejen de drogarlos. Después les arrojan el único cuchillo y les dicen que les darán droga a cambio del dedo cortado. Caleb continuaría hasta que les quedaran sin brazos ni piernas. Entonces arrojaría sus cuerpos al fuego para quemarlos vivos. A la duquesa ni siquiera le parecía un tipo así. Le preguntó si podía deshacerse del grupo. Olivia le agarró la cara y le dijo que si él quería lo haría. Caleb deseaba deshacerse del grupo, esperando que esta acción le permitiera salvar al menos a un hombre bestia como él. Su Alteza tenía otra pregunta. Si de repente un noble de Apelodin terminaba en manos de un tipo, pero no se sabía si comerciaba con esclavos o no, ¿Caleb querría matarlo? Besó la mano de Olivia y dijo que cuando supo que ella era de Apelodin, decidió quedarse en la mansión para matarla. La duquesa apartó la mano.
Caleb se rió. Era una broma, ya que había tomado la decisión de quedarse cuando aún era un niño. La razón por la que se quedó fue porque Olivia no tenía ningún interés en él. Estando en la mansión, se sentía como una persona completamente común y corriente, a diferencia de su pasado, donde todos los espectadores querían sacar provecho. Aunque Caleb estaba irritado por el egoísmo y la preocupación hipócrita de la duquesa, ella era la única persona que constantemente le preguntaba qué pensaba hacer en el futuro. Su punto era que cuando estás con alguien que promete prepararte para el futuro, empiezas a pensar que tu futuro está inextricablemente ligado a esa persona. Caleb pensó que así debían ser las cosas, pero Olivia tenía mucha más experiencia y sabía más. Por supuesto, si cuentas el número de personas con las que Olivia salió antes de que apareciera Caleb, él estaba muy lejos de ella. Pero nadie le sugirió a la duquesa que se prepararan para el futuro juntos. La razón fue que, ¿qué futuro podría tener una gran duquesa que no figuraba en la alta sociedad y no participaba en la formación de la política estatal, y que además tenía un marido problemático colgando de su cuello? El único beneficio que se podía obtener al casarse con Olivia, que solo tenía un título altisonante, era que su marido o su hijo figurarían en el linaje de la familia imperial. Sin embargo, en la situación actual, donde el poder imperial es fuerte y las tres casas ducales se mantienen bajo control mutuamente, la probabilidad de que el hijo de Olivia ascienda al trono es menor que la probabilidad de que un meteorito caiga del cielo. Así que lo único que un hombre podía obtener al casarse con Olivia era un pequeño honor. Caleb fue el primero que fue verdaderamente sincero, y eso hizo dudar a la duquesa. Ella realmente quería besarlo en la mejilla, y lo hizo. El chico quedó asombrado por tal iniciativa. Ella se rió de sus acciones y dijo que todos los miembros de la familia tienen derecho a besarse en la mejilla como una forma de elogio, lo cual hizo. A pesar de todo esto, Olivia no podía quitarse la sensación de que estaba interpretando a madre e hija. Siguiendo su promesa a Caleb, Olivia destruyó al grupo mercenario. Sin embargo, era imposible encarcelar a todo un grupo por traficar con personas de otro país sin juicio, por lo que tuvieron que ser acusados de malversación de bienes de la familia imperial. Si Caleb era tratado como propiedad, entonces era considerado responsable del robo de la propiedad de la gran duquesa. El juez informó a la duquesa que el hombre bestia que le pertenecía no era ni un bebé ni un niño, ni tenía ciudadanía imperial, y por lo tanto no estaba sujeto a ningún artículo de la ley. Sin embargo, el castigo por robar a la familia imperial es mucho más severo que por secuestrar a plebeyos, por lo que Olivia solo podía beneficiarse. En el primer caso, se trataba de la muerte y de la amputación de una mano, como advertencia a los demás, y en el segundo, de una pena de prisión por tiempo indefinido. Olivia estaba furiosa, porque quienes intentaron secuestrar a Caleb tendrían que ser acusados de robo, no de causar daño a una persona. La duquesa pensó que se sentiría ofendido por sus palabras, pero al chico le hizo gracia el hecho de que era una propiedad. Olivia no podía decir si Caleb estaba realmente divertido por el hecho de que lo trataban como un objeto o si simplemente estaba fingiendo. Caleb se sintió reconfortado por el hecho de que estas personas serían castigadas en cualquier caso, y no esperaba más. Olivia estaba preocupada de que el hecho de que el chico todavía estuviera en la residencia significaba que no podía salir de ese lugar por su culpa. Él admitió que efectivamente así fue. La duquesa creía que debido a que él estaba confinado entre cuatro paredes por su culpa, el odio hacia ella podría aparecer en el corazón de Caleb. El chico preguntó si Olivia estaba dispuesta a irse con él. Su Alteza quedó desconcertada ante esta pregunta. El tiempo que pasaron juntos pasó tan rápido que Olivia ni se dio cuenta cuando llegaron al río. Caleb comenzó a quitarse los zapatos. Como decidió cruzar el río, la duquesa también decidió quitarse los zapatos, pero antes de que pudiera hacerlo, el tipo la agarró en sus brazos. Por lo general, a Caleb no se le podía llamar un hombre gentil y dulce, ni siquiera en broma. Siempre tenía una expresión indiferente en su rostro y una voz baja, y además, a veces no era reacio a jugar con los nervios de Olivia. Además, su sarcasmo y su regodeo a veces llegaban tan lejos que ella empezó a preguntarse si realmente tenía sentimientos por la duquesa. Y también podía hacer lo primero que le venía a la cabeza sin dudarlo, como, por ejemplo, ahora. Pero también sucede que de vez en cuando, Caleb mira a Olivia con dulzura, o la toca con ternura y timidez. Él la tocó y le pidió que lo besara.
Olivia simplemente lo besó en los labios e inmediatamente se apartó. Esto no era lo que Caleb esperaba. El chico miró a Olivia y pensó que, de vez en cuando, todo lo que estaba sucediendo parecía producto de su imaginación. Cada noche Caleb pensaba que con el amanecer todo desaparecería mágicamente. Había días en los que no podía obligarse a abrir los párpados durante mucho tiempo, porque tenía miedo de que al abrir los ojos, en lugar de papel tapiz y una ventana, vería una fría pared de piedra gris. Se preguntó nuevamente qué pasaría si hoy resultara ser su último día y mañana realmente despertara de un largo sueño. Cada día Caleb tiene la sensación de que está despertando dentro de un sueño. Si esto es realmente un sueño, entonces esta vez no podrá soportar tal golpe. Olivia notó que Caleb estaba perdido en sus pensamientos, por lo que decidió distraerlo y lo besó nuevamente. Después del beso, decidieron que era hora de regresar. El juicio de los mercenarios encarcelados terminó muy fácilmente, durante el cual Olivia rescató a 2 hombres bestia encarcelados y los entregó a Faith Young. Como resultado, comenzaron a extenderse rumores por toda la capital sobre el hombre bestia de la Gran Duquesa. Olivia lo pensó. No debería haber hecho tanto alboroto. Sin embargo, podría haber sido Caleb en su lugar, por lo que llegó a la conclusión de que era bueno que se extendieran los rumores. La duquesa le pidió una cosa a su súbdito, que los rumores no llegaran a Caleb. Hablando de Caleb, Olivia se preguntó qué estaría haciendo ahora mismo. Cuando Caleb quería ser amable, era moderadamente dulce, pero cuando dejaba de hacerlo, era hora de jugar con los nervios de Olivia, y desafortunadamente, hoy fue realmente la gota que colmó el vaso. La duquesa se indignó. El tipo mordió a todos los médicos que acudieron a él, por lo que ya nadie quiso venir. Caleb creía que no era necesario un examen médico. Él conocía su cuerpo mejor que nadie. Olivia consideró que esta lógica era infantil, ya que no podía llamar constantemente a Faith Young para los exámenes. Al niño no le gustaba que lo manosearan constantemente y que los médicos olieran a medicina. Su Alteza estaba furiosa con el comportamiento de Caleb. Él actuaba como un niño pequeño, y eso la irritaba aún más. Pero Caleb no se dejó convencer. Él creía que no necesitaba un examen médico, porque las personas como él eran diferentes de las personas y no experimentaban ninguna enfermedad. Su discusión fue interrumpida por un golpe a la puerta. Faith Young había llegado, aunque la duquesa había concertado una reunión con ella con antelación, pero en ese momento su llegada no era a tiempo.